mi esposo Eric se acercó por detrás y me empujó. No tenía idea de que estaba tratando de lastimarme a mí y a nuestro hijo no nacido. Yo quería tener hijos con todas mis fuerzas, pero en ese momento me di cuenta de que mi vida era más importante que mi bebé por nacer. No puedo creer que haya sucedido. Ahora, mientras estoy acostada en la cama del hospital, el trauma se reproduce una y otra vez en mi mente. Me llamo Jessica, tengo 38 años y trabajo medio tiempo mientras manejo las tareas del hogar. Vivo con Eric, mi esposo, que también tiene 38 años. Todavía no tenemos hijos, y ha sido una lucha muy larga para mí. Desde que cumplí 33 años, he estado sometiéndome a tratamientos de fertilidad. El problema es que los espermatozoides de Eric no se mueven lo suficiente, lo que complica la concepción. Los tratamientos de fertilidad son un desgaste tremendo para las mujeres, tanto física como mentalmente, y combinarlos con el trabajo era agotador. Hubo muchas veces en las que quise rendirme. Además, los tratamientos eran muy caros, y mis padres tuvieron que ayudar con los costos. Para ellos, era como una inversión en los tratamientos de fertilidad, y yo sentía la presión de cumplir con sus expectativas. Mis padres han sido muy comprensivos, pero no puedo decir lo mismo de la mamá de Eric. Jessica, ¿todavía no tienes un bebé?, suele decirme con un tono cortante. Han pasado 3 años desde que se casaron. ¿Qué tan relajada puedes ser? Sus comentarios pasivo-agresivos me lastiman profundamente. Eric no dice mucho, pero su silencio deja claro que está de acuerdo con ella. Su mamá ya tiene casi 70 años, y está desesperada por tener un nieto antes de que sea demasiado tarde, pero no es mi culpa que no podamos concebir. Es Eric quien tiene el problema. Entre el trabajo, las tareas del hogar, los tratamientos de fertilidad y las críticas constantes de su mamá, me siento completamente abrumada. Mi único consuelo es mi gato Max. Él siempre sabe cuando estoy triste, cuando me desahogo con él acerca de no poder quedar embarazada. Max maulla y lame mi mejilla, como si me dijera que todo estará bien. Sin embargo, recientemente ha surgido otro problema. La salud de mi suegra está empeorando rápidamente. Fue diagnosticada con diabetes, y aunque ha recibido muchas advertencias para mejorar su alimentación, insiste en seguir con sus malos hábitos. Entiendo que todos quieren disfrutar de la vida y comer cosas ricas, pero no puedo evitar preocuparme por su cuidado a largo plazo. Si no se cuida, ¿quién tendrá que hacerse cargo de ella? ¿Yo? ¿Qué es esta basura? Se queja cada vez que trato de ayudarla. No puedo evitar sentirme como la mala nuera. Entre sus comentarios hirientes sobre mi incapacidad para concebir y su negativa a cuidarse, siento que estoy al límite. Ya estaba empezando a cuestionar mi matrimonio, pero entonces ocurrió un milagro. Después de 5 años de tratamientos de fertilidad, finalmente quedé embarazada. En el consultorio del doctor, pude ver el latido del corazón de mi bebé en el ultrasonido. El riesgo de aborto era bajo, y estaba extasiada. Salí del consultorio prácticamente flotando y no podía esperar para contarle a Eric. Cuando llegué a casa, estaba tan emocionada que levanté a Max en mis brazos y lo hice girar mientras reía. «¿Vas a tener un hermanito o hermanita pronto?», le dije mientras bailaba por toda la casa llena de felicidad. Quería que el anuncio del embarazo fuera especial, así que limpié la casa. Preparé una cena elegante e incluso saqué el foie gras que había estado guardando para una ocasión especial. Sin embargo, cuando Eric llegó a casa, no estaba de humor. «Bienvenido a casa», le dije, tratando de sonar casual. «Llegas tarde, ¿todo bien?», respondió de mala gana. Me dijo que había estado visitando a su mamá, pero yo estaba tan emocionada que no noté su expresión cansada. «¿Adivina qué? Tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero?», le dije. «No importa», respondió con indiferencia. Le dije primero la mala noticia, que había quemado accidentalmente el filete. Esperaba que se riera, pero permaneció serio. Entonces le solté la bomba: «Estoy embarazada». Esperaba que estuviera en las nubes, pero en lugar de eso, se quedó en silencio. «¿Qué pasa?», le pregunté. Hizo una pausa y luego me dio su propia noticia: «Mi mamá ha quedado ciega debido a su diabetes, y he decidido que nos mudaremos con ella para que puedas cuidarla». ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba embarazada, y ahora él esperaba que me mudara con su madre ciega y me hiciera cargo de ella. Además de todo lo demás, me negué rotundamente. Entonces llegó el golpe final. Me miró a los ojos y dijo: «No podemos permitirnos tener a este bebé ahora, tienes que darlo en adopción». No había manera de que pudiera encargarme de mi suegra, quien no solo era diabética sino también ciega. Teníamos la responsabilidad de cuidar de nuestro propio bebé ahora.
Pensé que podríamos contratar a alguien para que ayudara con los cuidados de su madre. Eric podría encargarse del papeleo del seguro y yo también ayudaría. Intenté proponer un compromiso, pero Eric ni siquiera estaba dispuesto a negociar. ¿En serio estás sugiriendo que contratemos a alguien para cuidarla? Es obvio que una mujer debe hacerlo. Cuidar es trabajo de mujeres. Te toca a ti. ¿Quién dice que cuidar es trabajo de mujeres? Los hombres y las mujeres tienen la misma responsabilidad, le respondí. De cualquier manera, no voy a renunciar a mi bebé y me niego absolutamente a mudarme con tu mamá o a hacerme cargo de ella. Eric, frustrado porque no cedía, empezó a desesperarse. Entonces, una idea oscura cruzó su mente. Estaba claro por qué no quería cuidar a su madre. Estaba embarazada. Si no estuviera esperando un bebé, seguramente habría aceptado mudarse con ella. Esa noche, mientras regresaba a casa sola, el cielo estaba completamente oscuro bajo la luz de una luna nueva. Bajé del tren y caminé por el paso subterráneo. Al subir las escaleras, mi bolso cayó al suelo. Me agaché para recogerlo, y justo cuando lo hacía, sentí una presencia detrás de mí. No había nadie a la vista, pero de repente sentí un suave empujón en mi espalda. Perdí el equilibrio. El borde del escalón pareció acercarse en cámara lenta mientras caía hacia adelante. Giré mi cuerpo instintivamente para proteger mi vientre, pero en ese breve instante alcancé a ver un rostro familiar. Grité mientras rodaba por las escaleras. No podía creerlo, mi propio esposo me había empujado. Mi visión se volvió borrosa y sentí que me hundía en la desesperación. Alguien que pasaba por ahí me vio tirada en las escaleras y llamó de inmediato a una ambulancia. Fui trasladada al hospital, donde realizaron pruebas y monitorearon tanto a mi bebé como a mí. Mientras estaba acostada en la cama del hospital, sentía algo más que dolor físico. El peso emocional me oprimía como una pesada manta que no podía sacudirme. Mi cuerpo dolía, pero la verdadera herida venía de la traición. El rostro de Eric, con sus ojos fríos e indiferentes, se repetía en mi mente cada vez que cerraba los ojos. No podía creerlo. El hombre en quien una vez confié mi vida casi me la había quitado, junto con la de nuestro bebé. Las enfermeras eran amables y cuidadosas. Sus sonrisas compasivas y palabras tranquilizadoras no bastaban para aliviar el agudo dolor de mi realidad. Lo estás haciendo muy bien, querida, dijo una suavemente mientras ajustaba la línea del suero, pero apenas registraba sus palabras. Lo único en lo que podía pensar era en mi bebé. A pesar del trauma, mi hijo estaba bien. Era un milagro al que me aferraba como a un salvavidas. Afortunadamente, mi pequeño estaba a salvo. Mis padres me visitaban todos los días, su preocupación evidente en cada palabra y gesto. Podía sentir su enojo, un escudo protector a mi alrededor. No solo estaban molestos, estaban furiosos. ¿Cómo no iban a estarlo? Eran mis padres. Cualquier madre o padre estaría indignado si su hija fuera lastimada por su propio esposo. Mi mamá, normalmente la personificación de la serenidad, no pudo contener sus lágrimas. ¿Cómo pudo hacerte esto? Sollozaba mientras me tomaba la mano con fuerza. ¿Cómo pudo intentar lastimar a tu bebé? Traté de ofrecerle una sonrisa tranquilizadora, pero mis labios temblaron. Ya se terminó. Mamá, no voy a volver con él. Sabía que lo decía tanto para tranquilizarla a ella como para convencerme a mí misma. Tenía que terminar. Mi papá, siempre práctico, ya había comenzado a hablar con un abogado sobre los pasos legales. Lo llevaremos a la corte por esto, dijo con severidad. No se saldrá con la suya, pero yo estaba agotada, tan cansada. La idea de ver a Eric otra vez, de enfrentarlo en un juicio, me revolvía el estómago. Sin embargo, sabía que mi papá tenía razón, debía haber consecuencias. Cuando me dieron de alta, regresé a casa con mis padres, quienes se aseguraron de que estuviera cómoda y bien cuidada. Contraté a un abogado y presenté la demanda de divorcio. Mi corazón estaba pesado, pero mi determinación era firme. Todo el proceso se sintió surrealista, como si lo estuviera viendo desde afuera. Nunca pensé que terminaría en esta situación, pero las acciones de Eric no me habían dejado otra opción. Eric, quien había salido bajo fianza, se enteró del divorcio y entró en pánico. Esto no puede ser real. ¿Me estás jugando una broma?, gritó, su voz llena de desesperación. Era escalofriante que pudiera decir algo así, considerando que casi me mata. Insistía en que todo había sido un malentendido. Pensaste que estaba tratando de asustarte, pero terminé empujándote sin querer. No podía confiar en sus excusas. Honestamente, sonaban demasiado ensayadas. Estoy contratando a un abogado para demandarte por lesiones físicas, le dije con firmeza. Habla con tu abogado sobre la pensión alimenticia, porque no quiero volver a verte. Tengo miedo de que intentes lastimarme otra vez. Su voz temblorosa era inconfundible. ¿Cómo vas a cuidar a mi mamá?
Ella ya no puede ver. ¿Quién se encargará de ella? No lo sé, respondí. Eso es asunto tuyo o de tu papá, pero definitivamente no mío. Recuerda que tu madre siempre decía que no quería ser una carga para nadie cuando falleciera. Su silencio lo dijo todo. También le pediré a mi abogado que exija el reembolso del préstamo que mi papá te dio, así que más vale que tengas el dinero listo. Hasta ahora, mis padres habían ayudado a pagar los tratamientos de fertilidad como un préstamo, no como un regalo, lo que había complicado las cosas entre mi papá y Eric. Mis padres tenían grandes esperanzas para nosotros, creyendo en un futuro lleno de risas y el sonido de pequeños pasos, pero ahora que estábamos divorciándonos, mi papá no tenía razón para seguir financiando a Eric. ¿Vas a renunciar a tu hijo? Eric seguía balbuceando tonterías. ¿Quién dijo que lo haría? No importa quién sea el padre. Este bebé es mío. A pesar de todo lo que había sucedido, podía sentir al bebé moviéndose dentro de mí, un pequeño recordatorio del amor que tenía por mi hijo. Sabía que daría a luz a un bebé sano, incluso si nunca volvía a ver el rostro de Eric después del divorcio. Mientras él enfrentaba la investigación, gritaba que no cuidaría a su madre. Su abogado creía que podría obtener una sentencia suspendida, pero eso no lo eximiría de ser un delincuente. Probablemente perdería su trabajo también. Las acciones de Eric habían salido completamente de control, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Enfrentando las consecuencias, no podía dejar de preguntarme cómo lograríamos convivir los cuatro, mi suegro, mi suegra, Eric con un historial criminal, y yo. Sin embargo, ya no era mi problema. Mis suegros habían decidido vender su casa para pagar la pensión alimenticia, la manutención de mi hijo y las deudas acumuladas. Ya que Eric no tenía ni un centavo a su nombre, compraron un departamento más pequeño con escaleras, pensando que sería más fácil para mi suegra, quien era ciega, moverse en un espacio reducido. Honestamente, cuidar de ella ya no era mi preocupación. Estaba divorciada y disfrutaba de mi nueva vida con mi bebé en casa de mis padres. Mi gato, Max, a quien había traído de vuelta conmigo, no se despegaba de mi lado ni del bebé. Max, ahora eres el hermano mayor. Sé amable con tu hermanito, le decía mientras acariciaba su suave pelaje. Parecía que Max entendía, pues con sus tiernos empujoncitos me daba consuelo. Sabía que mi bebé sentiría el amor de dos padres, incluso si uno de ellos no lo merecía. Con cada día que pasaba, me sentía más fuerte y capaz de enfrentar lo que la vida me pusiera en el camino. Estaba lista para abrazar la maternidad y llenar de amor a mi hijo, porque sin importar lo que sucediera con su padre, mi bebé estaba aquí, aferrándose a la vida. Unas semanas después de que el divorcio se finalizó, llegaron noticias sobre Eric. Su arresto se convirtió en el chisme del pueblo. Era un lugar pequeño, y las historias se propagaban rápidamente. La caída de Eric fue el tema del momento, algo que nadie podía dejar de comentar. ¿Te enteraste de que perdió su trabajo?, susurró una mujer en un café. Dicen que ni siquiera puede pagar sus cuentas, agregó otra. Después de perder su empleo, cayó en una profunda depresión. La vida de Eric se había convertido en un caos. El trabajo que alguna vez lo definió había desaparecido, y su reputación estaba hecha pedazos. Los amigos en los que pensó que podía confiar se alejaron, rehusándose a estar asociados con un hombre que había lastimado a su propia esposa. Apenas podía sobrevivir, y sin el apoyo de su madre, todo se complicó aún más. La investigación policial lo pintaba como alguien incapaz de cuidar de sí mismo, y mucho menos de su madre. Ella, ciega y sin posibilidad de valerse por sí misma, fue trasladada a un asilo financiado por el Estado, junto con su esposo. La vergüenza de todo esto lo envolvía como una nube, pero lo peor era que estaba solo, completamente solo. El mundo que había intentado controlar se le escapó de las manos, dejándolo con nada. Mientras la investigación continuaba, Eric terminó en problemas legales una y otra vez. Su problema con la bebida empeoró, y no pasó mucho tiempo antes de que tocara fondo. Cuando le levantaron cargos por conducir bajo la influencia de UI, eso fue el clavo final en su ataúd. El hombre que alguna vez pensó que lo tenía todo, que creía poder manipular a todos a su alrededor, ahora enfrentaba tiempo en prisión, sin trabajo, sin dinero y abandonado por aquellos que alguna vez lo rodearon. Un día, mientras me preparaba para el nacimiento de mi bebé, recibí una llamada de mi abogada. Jessica, tengo noticias sobre Eric, dijo con tono serio. Me preparé para lo peor. Estuvo involucrado en un incidente de atropellamiento. Fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y parece que enfrentará cargos graves. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de emociones me invadió: alivio, enojo y una extraña sensación de justicia. Las semanas siguientes vieron cómo la vida de Eric se desmoronaba aún más.
Su abogado no pudo salvarlo esta vez. Con cada comparecencia en el tribunal, su situación empeoraba, y se convirtió en una sombra del hombre que alguna vez fue. Los amigos se distanciaron, y su familia, avergonzada, también le dio la espalda. Mientras esperaba la llegada de mi bebé, sentí un cierre emocional. La caída de Eric era un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Mis padres permanecieron a mi lado, brindándome un apoyo inquebrantable. Estaba rodeada de amor, y eso era todo lo que necesitaba. Sostuve a mi bebé cerca, disfrutando cada momento con mi familia. Mientras miraba a mi hijo dormir pacíficamente, pensé en el futuro. Eric había caído, pero yo había resurgido por encima del caos. Mi vida ahora estaba llena de esperanza, y estaba decidida a asegurarme de que mi hijo nunca experimentara el dolor que yo había soportado. A través de todo esto, aprendí que la fortaleza viene en muchas formas. No dejaría que la oscuridad de Eric opacara la luz que mi bebé había traído al mundo. En cuanto a Eric, tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones por sí solo, un recordatorio de que cada acción tiene sus repercusiones. Antes de comenzar la historia, debo decir que me parece falsa. Aún así, es suficientemente interesante para escucharla. Mi esposa quería la mitad de todo lo que poseía en el divorcio después de acostarse con su ex. Así que desaparecí sin dejar rastro. Había creído que el día no podía empeorar, pero me equivoqué. Toda la semana en el trabajo había sido terrible, y para colmo, mi jefe, el presidente de la empresa, me llamó a su oficina para reprenderme por un error cometido por otra persona. Al llegar a casa, descubrí que el auto de la cuñada bloqueaba mi entrada, impidiéndome estacionarme frente a mi casa. El hijo adolescente de los vecinos y sus amigos habían llenado la calle con autos estacionados, obligándome a estacionarme 3 puertas abajo. Al entrar a la casa, me pregunté por qué me molestaba. Mi relación con la hermana de mi esposa, Susan, siempre había sido tensa desde el día en que nos conocimos. No podía entender por qué, pero parecía albergar una antipatía inmediata hacia mí. Además, tenía pocas esperanzas de tener una velada íntima con mi esposa, Janice, ya que no habíamos sido íntimos en casi un mes, a pesar de mis persistentes esfuerzos. Al llegar a mi entrada, noté un bote de basura vacío en la acera y lo arrastré alrededor de la casa por la puerta lateral, colocándolo junto a la puerta trasera. Al entrar en la cocina, escuché música y la charla de mi esposa y su hermana en la sala de estar. Tomando una cerveza del refrigerador, di un trago antes de dirigirme hacia la sala de estar. Sin embargo, una frase que escuché en la puerta me detuvo en seco. Dios me esquivó 3 veces hoy. No venía de mi cuñada, sino de mi amada esposa. Desde que Brandon regresó el mes pasado, simplemente no tengo suficiente de él, confesó mi esposa. Conocí a Brandon como el exnovio de mi esposa que la abandonó y se mudó. Curiosa, la hermana de mi esposa preguntó, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Janice respondió, Brandon quiere que me mude con él, así que conseguiré un abogado y presentaré la demanda de divorcio. Este es un estado de bienes comunitarios, así que obtendré la mitad de todo. Ya había escuchado lo suficiente. Me dirigí hacia la puerta trasera y retrocedí mis pasos hacia mi auto. Al abrir la puerta, me hundí en el asiento del conductor, dándome cuenta ahora de la razón por la cual se me negó cualquier intimidad. A mi esposa la compartía con otra persona, y ahora quería la mitad de todo. Lo peor era que el Estado probablemente se lo concedería. Janice y yo nos habíamos casado hace solo 3 años. Ella renunció a su trabajo justo después de nuestros votos, y cuando estaba en casa, nunca levantaba un dedo. Le contraté una criada 3 veces a la semana para la limpieza y la colada, y en esos días, cocinaba la cena. El resto del tiempo, ya sea yo cocinaba o ella pedía comida para llevar. Sé lo que podrías estar pensando, pero el amor me ponía ante ojeras. Ella me mantenía feliz proporcionando buen sexo, al menos hasta hace un mes. Mi madre falleció cuando yo tenía 13 años, una pérdida devastadora tanto para mi padre como para mí. Papá hizo lo mejor que pudo para criarme bien, y nos volvimos muy cercanos. Perderlo en un accidente automovilístico cuando yo tenía 23 años fue un golpe significativo, ocurriendo justo un año antes de conocer a Janice. Heredé casi 2,2 millones de mi padre, que sabiamente mantuve invertido con la orientación de un buen corredor. A pesar de los intentos de Janice de gastar cada centavo que ganaba, tenía cientos de miles más en ahorros. Nunca había tocado la herencia, haciéndola crecer incluso en la economía actual. Tenía lo suficiente para vivir cómodamente, y no tenía que gastarlo. Mi amor por Janice nos llevó a pasar por alto un acuerdo prenupcial, un error estúpido que muchos cometen, pensando que su matrimonio durará para siempre. Este descuido significaba que ella podría tomar potencialmente casi 1,5 millones de mí. Todo por el privilegio de abrir las piernas. El Estado parecía demasiado dispuesto a respaldar esta forma legalizada de explotación. Había mencionado conseguir un abogado, indicando que aún no estaba preparada para presentarme los papeles. Sabía que tenía algo de tiempo para actuar.
Formulando un plan, me senté en mi auto, vigilando el espejo retrovisor hasta que vi el auto de mi cuñada salir y alejarse. Encendí el auto, di la vuelta en U y caminé de regreso a mi entrada. Al entrar en la casa, Janice no estaba a la vista, así que me dirigí a la cocina por otra cerveza, abriendo la lata y dando un largo sorbo mientras contemplaba mis próximos pasos. «Oh, ahí estabas, cariño», saludó Janice, entrando en la cocina. «No te oí entrar». «Hola, querida. Acabo de llegar». «Ha sido un día largo», respondí con una sonrisa amorosa, decidido a interpretar el papel tan convincentemente como ella. «No tuve tiempo de pedir nada para la cena», dijo con un leve puchero. «Aunque quería decir, eso es porque pasaste el día con tu novio, compartiendo todos los detalles con tu hermana». Lo que dije fue, «Está bien, cariño. Solo calentaré las sobras de anoche». Me dio una dulce sonrisa, me besó en la mejilla y anunció que iba a subir a disfrutar de un baño caliente. Sonriendo y asintiendo, pensé, sí, hay que lavarlo todo. Cuando se fue, agarré un plato de arroz frito y lo comí frío mientras me tomaba otras 2 cervezas. Después de tirar el contenedor vacío, me retiré al estudio y me instalé en el sillón, pasando de canal en canal. Me decidí por una película antigua cuando Janice regresó unos 30 minutos después. Se sentó en el sofá hasta que terminó la película. Poniéndose de pie, afirmó que estaba cansada y se dirigía a la cama. Sí, cansada de ser infiel. Le dije que vería las noticias y me uniría más tarde. Realmente no presté atención a la película, mi mente estaba ocupada ideando mi próximo movimiento. Sabiendo que no podía hacer mucho hasta el lunes, soporté los próximos días trabajando en el jardín el sábado y jugando al golf con amigos el domingo. El lunes, llamé a mi corredor que manejaba mi cartera de herencia y liquidé todo. Estar en la alta dirección me permitió retirar rápidamente mi 401k, a pesar de las penalizaciones. Para el jueves, estaba listo para actuar. Al regresar a casa con mi supuestamente amorosa esposa, le informé de una situación de emergencia, explicando que volaría durante una semana por motivos de trabajo. Empaqué 2 maletas, eso era todo lo que necesitaba. Cuando nos mudamos a esta casa, almacené todo lo importante para mí. Nada encajaba con su gusto, así que no deseaba nada más. Los muebles eran sus elecciones y, francamente, no me importaban en absoluto. La única ventaja en esta situación era que alquilábamos la casa, así que no tenía ninguna inversión financiera en ella. Habiendo vendido recientemente mi condominio, estábamos en proceso de encontrar la casa adecuada para comprar. Cuando digo adecuada, me refiero a adecuada según sus estándares. Hasta ahora, ninguna de las casas que habíamos visto parecía cumplir con sus criterios. En una mañana de viernes, besé a mi esposa en la mejilla por última vez y llevé mis maletas fuera de la puerta, cargándolas en mi Lexus. Conduje sin mirar atrás ni una sola vez. Mi primera parada fue en la casa de un viejo amigo, Jack, en quien confiaba implícitamente. Se sorprendió cuando propuse intercambiar títulos por su vehículo todoterreno más antiguo pero reconstruido. Confesándole mi situación, 1 hora después, me dirigía al oeste. Dudaba que alguien pudiera relacionarme con este vehículo. Y Jack prometió mantener el auto que le cambié oculto en el garaje por un tiempo. Durante los siguientes 4 días, pagué todo en efectivo. Había cancelado todas nuestras tarjetas de crédito para evitar dejar rastro. La mayoría de mi dinero estaba ahora seguro en una cuenta offshore, gracias a mi corredor. Tenía un sistema establecido con él para organizar transferencias de fondos cuando fuera necesario. Tenía suficiente efectivo escondido en la SV para durar un tiempo. Las noches solitarias en moteles fueron las más difíciles. Durante la última semana, había estado demasiado ocupado ejecutando mi plan como para reflexionar sobre lo que me había sucedido personalmente. Había amado a Janice, no me hubiera casado con ella si no lo hubiera hecho. Repasé varios escenarios de y sí, en mi mente, pero al final concluí que no había mucho que hubiera podido hacer de manera diferente. Incluso si hubiera sabido que su antiguo novio había regresado, dudaba que pudiera haberlos mantenido separados. Llegué a 2 conclusiones, probablemente ella nunca me amó verdaderamente. Y fue mi propia culpa por ser lo suficientemente tonto como para casarme con ella. En el 5.º día lejos de casa, me encontré sentado en un restaurante de pueblo en Montana. Reflexioné sobre lo que mi supuestamente amorosa esposa estaría haciendo, ya que para este momento, debía haber descubierto que todas sus tarjetas de crédito estaban canceladas, y nuestra cuenta bancaria no tenía dinero. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una pareja mayor en la mesa de al lado, cuya conversación tranquila no pude evitar escuchar. El hombre, que parecía tener unos 50 años, le contaba a su esposa pelirroja sobre su deseo de tener una mano extra en su granja. Desafortunadamente, no podían permitirse contratar a nadie hasta que sus terneros actuales estuvieran listos para el mercado. Incluso entonces, encontrar a alguien dispuesto a trabajar por lo que podían pagar resultaba ser un desafío. Terminando el último bocado de mi comida, me puse de pie y me acerqué a su mesa.
expresando mis disculpas por estar escuchando, pero sugiriendo que podría ayudarles. El hombre mayor me escudriñó, evaluándome. No veo cómo podrías hacerlo si escuchaste lo que estábamos hablando. Sabes que no puedo pagarte nada. ¿Qué tal si solo necesito un lugar para quedarme a cambio de mi trabajo?, propuse. Sus ojos se estrecharon. Colin, discúlpanos por un momento mientras hablo con este joven afuera, dijo a su esposa, levantándose. Esperó a que lo siguiera. Una vez en un estacionamiento donde nuestra conversación permanecería privada, se volvió hacia mí. Lo estimé de mi misma altura, 6 pies, con hombros anchos y ni un gramo de grasa. Su cabello, alguna vez oscuro, era en su mayoría gris, y su rostro mostraba las líneas rugosas de años trabajando al aire libre. ¿Quién demonios eres? ¿Eres parte de esa granja Wilson?, preguntó con un toque de sospecha. Levanté las manos defensivamente y dije, espera un momento, señor. No sé nada sobre ningún Wilson. Hace 4 días, vivía en Texas, y llegué aquí esta mañana. Pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Él respondió, si lo que dices es cierto, ¿por qué querrías ayudarnos? No puedo pagarte. ¿Qué hay para ti en esto? Si estás huyendo de la ley, no necesitamos ese tipo de problemas. Probablemente, estoy huyendo, como lo has dicho, pero no como puedas pensar, dije. Solo estoy tratando de conservar lo que legítimamente me pertenece. Si tienes un lugar donde pueda quedarme, te lo pagaré con mi trabajo. Pagaré mi propio camino, y si no crees que sea de ayuda, dímelo, y me iré sin resentimientos. Estudió mi rostro y dijo, si lo que me estás diciendo es verdad, creo que sería un tonto si al menos no te doy una oportunidad. Pero debo decirte de antemano que los Wilson están tratando de convencerme de que venda mi tierra. Todavía no han hecho nada deshonesto, pero no pondría eso más allá de ellos. Podrías estar asumiendo más de lo que puedes manejar. Le informé que era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Luego, preguntó sobre mi experiencia en la ganadería, y fui honesto. Admití que pasé algunos veranos en la granja de mi tío en Texas, pero no era un vaquero. Extendió su mano, y sellamos nuestro acuerdo. Sugirió que lo llamara por su nombre, Bill, e hice la presentación. Regresamos al restaurante, donde Colin esperaba. Él le dijo, Colin, este es Carson. Va a trabajar para nosotros, si puede manejarlo. Se puso de pie y extendió la mano. La estreché, y ella me saludó calurosamente. Es un placer conocerte, Carson. Su voz tenía un tono claro con quizás un toque de acento irlandés. Al igual que su esposo, era delgada y en forma, y dije, también es un placer conocerte, señora. Ella respondió, el apellido es Buckman, pero simplemente llámame Colin. Realmente no tenemos mucho uso para la formalidad en esta parte del país. Inmediatamente, me agradó esta amable dama. Bill sugirió que nos dirigiéramos de regreso al rancho. Antes de salir de la ciudad, se detuvo en una tienda general, y ambos bajamos del vehículo. Él dijo, quizás quiera comprar ropa adecuada para trabajar en el rancho. Al entrar en la tienda, recibió un cálido saludo del dueño, claramente un cliente habitual. Un abrigo y un par de botas de montar al estilo occidental para una semana fueron suficientes por el momento. Desde la tienda general, era aproximadamente un trayecto de 20 minutos hasta la puerta principal con el nombre Rockinby Ranch, arqueado, que era la marca de Bill, Rockinby. Otro kilómetro de camino privado llevó a la casa principal encaramada en una colina. Su casa de 2 pisos lucía bien cuidada y recién pintada. Detrás de ella, apareció un granero y varios edificios auxiliares. La camioneta que conducían estaba parcialmente cargada con bolsas de alimentos, indicando su viaje semanal a la ciudad para abastecerse. Me estacioné detrás de ellos, cargué mis brazos con bolsas y seguí a los Buckman hasta la cocina. En 2 viajes, descargamos la camioneta. Bill me instruyó para conducir hacia atrás, donde me mostró una pequeña cabaña para mi estancia. Mientras daba la vuelta, lo vi parado frente a la cabaña. Cuando salí, señaló la cabaña y mencionó que Sam usaba una similar a unos metros de distancia, añadiendo que Sam estaba haciendo sus rondas y lo conocería más tarde. Después de desempacar mis bolsas, esperó mientras me acomodaba en la cabaña. Era una habitación grande con una cama a lo largo de una pared, una mesa con 2 sillas, una estufa de leña en una esquina y un baño con una ducha de piedra. No era lujoso, pero estaba limpio y servía como un lugar adecuado para quedarse por ahora, al menos, permitiéndome evitar ser encontrado por Janice. Cuando regresé afuera, él estaba sentado en su camioneta y me dijo que subiera. Me llevó en un recorrido por el rancho, que abarcaba casi 6.000 acres, con pastos y un par de cientos de acres reservados para cultivar forraje de invierno. La sección trasera del rancho, montañosa y cubierta de bosques, conducía a montañas con un arroyo que fluía a través de la propiedad, accesible solo a caballo. Compartió que solía tener 3 empleados a tiempo completo, pero Sam era el único que quedaba después de tiempos difíciles. Sam había estado trabajando en el rancho durante casi 30 años. Durante las selecciones de ganado para llevar al mercado,
Contrataban ayuda adicional. Me dejó en la pequeña cabaña. Ah, por cierto, noté que llevas una computadora portátil. Tengo una conexión satelital con un enrutador, así que puedes acceder a Internet de forma inalámbrica. La cena es en la casa principal, y normalmente comemos a las 6, mencionó antes de alejarse. En menos de 30 minutos, me instalé, dejándome tiempo para encender mi computadora. Como él había mencionado, pude hacer una conexión inalámbrica y revisé rápidamente los correos electrónicos. Había un mensaje de Jack, indicando que Janice me había reportado como desaparecido a la policía, y estaban investigando mi desaparición. Me dio algo en qué pensar. Jack fue el único al que realmente le había contado sobre mi partida, y ni siquiera él sabía a dónde iba. Había enviado mi renuncia a mi antiguo empleador, pero no les había informado en persona sobre mi partida. Justo antes de las 6, caminé hasta la casa principal y toqué la puerta. Bill me llamó para que entrara, y al cruzar el umbral, vi a Colin preparando la comida mientras Bill hablaba con un hombre que asumí que era Sam. Bill me hizo señas para que me acercara. Sam, este es Carson, el nuevo peón del que hablé, al menos por hoy. Veremos cómo se siente al respecto después de un día de trabajo, dijo Bill con una amplia sonrisa. Carson, ¿conoce a Sam? Sam me dio una cálida sonrisa y extendió la mano, un hombre grande de al menos 6'3". Al igual que Bill, parecía haber trabajado duro toda su vida y parecía tener la misma edad que Bill. Un detalle notable, era afroamericano. Le estreché la mano, sintiendo la fuerza en su agarre. Bueno, joven, esperemos que te guste aquí. Podría usar la ayuda, dijo. A los 28 años, yo era aproximadamente la mitad de su edad, así que me consideraba joven. Respondí, planeo hacer mi mejor esfuerzo. En ese momento, Colin nos llamó a sentarnos, ya que la cena estaba lista. Bill y su esposa se sentaron en los extremos opuestos de la mesa, dejando a Sam y a mí para sentarnos entre ellos, frente a frente. En la mesa había un gran plato de chuletas de cerdo, un tazón grande de puré de papas, otro con judías verdes frescas y un plato apilado con evidentemente galletas caseras. No comemos elegante aquí, Carson, pero hay mucho y es satisfactorio, dijo Colin. Se ve genial, respondí. Mientras comíamos, le pregunté a Bill si había estado aquí toda su vida. Su respuesta fue, sí, mi abuelo comenzó este rancho y se lo pasó a mi padre. Ahora me pertenece a mí y a Colin, aunque cuando era más joven, no estaba tan seguro de que ella fuera a ser parte de él. Tuve que luchar contra cada hombre para conseguirla. Miró a su esposa, y pude ver la profundidad de su amor por ella en sus ojos. Ella respondió, ahora, Bill, sabes que eres el único hombre al que alguna vez miré. Solo tenía que asegurarme de que me quisieras lo suficiente. Bill siguió, mi esposa ha sido responsable de los 3 días más felices de mi vida. El día en que aceptó casarse conmigo, el día en que realmente lo hizo y el día en que dio a luz a nuestra hija, Caitlin. No había visto ninguna señal de una hija, y Colin debió haber notado mi mirada curiosa y dijo, nuestra hija está ausente en este momento. Está terminando su doctorado en ciencias veterinarias en la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Solo ha podido volver a casa para las vacaciones, y estamos esperando ansiosamente que regrese a casa con su título. Se supone que estará en casa en un par de meses. Bill agregó, será agradable tener a una veterinaria en la familia. Debería reducir algunos gastos. Después de la cena, intenté ayudar a recoger los platos, pero Colin insistió en que era su trabajo y me mostró el camino. Bill mencionó que el desayuno era a las 5:30, y el trabajo comenzaría a las 6. Mientras Sam y yo nos íbamos, noté una copia del New York Times de hoy en el mostrador, probablemente recogida por Bill en la ciudad. Le pregunté si podía tomar la primera página, y él estuvo de acuerdo. Una vez afuera, le pedí que entrara a mi cabaña por un momento. Adentro, saqué mi cámara digital y le mostré cómo usarla. Le hice tomar un primer plano de mí sosteniendo la primera página del periódico. Pude decir que estaba curioso, pero no preguntó. Sí preguntó sobre una alarma, y le aseguré que tenía una. Dijo que me vería por la mañana y se fue. Descargué la foto en mi computadora, y la adjunté en un correo electrónico junto con una nota a la policía de mi antigua ciudad. El mensaje decía que estaba vivo y bien y que me había ido de la ciudad por voluntad propia. Elegir un periódico nacional en lugar de uno local mantenía mi ubicación ambigua. Envié el correo electrónico a Jack y le indiqué que usara una de las cafeterías locales con acceso gratuito a Internet, ya que mi correo electrónico laboral probablemente seguiría activo. Proporcioné mi contraseña, para que pudiera reenviar el correo electrónico original y la foto a la policía sin dejar rastros. De esta manera, esperaba evitar que me incluyeran en cualquier lista de personas desaparecidas del FBI o nacionales, asumiendo que la policía no asignaría recursos extensos para buscar a un esposo fugitivo. Dormí profundamente esa noche. A la mañana siguiente, me levanté a las 5. Me duché y me vestí a tiempo para caminar con Sam hasta la casa principal. Después de desayunar,
Bill le indicó a Sam que me pusiera a trabajar reemplazando postes de cerca en la sección montañosa. Siguiendo a Sam hasta el granero, señaló un caballo y una silla que necesitaría. Parecía satisfecho con la forma en que ensillé la yegua marrón grande, aprovechando mi experiencia en la granja de mi tío. Luego tomamos 2 mulas, adjuntando bolsas de silla para cargar postes de cerca y una perforadora de agujeros. Bill se unió a nosotros en el granero, llevando un Winchester modelo 94 y una funda de silla, explicando que era principalmente para la rara ocasión en que podríamos necesitar sacrificar a una vaca enferma. Montados y guiando a una mula cada uno, Sam y yo nos dirigimos, siguiendo el arroyo hacia las colinas. Mientras Sam y yo cabalgábamos, entablamos conversación y nos conocimos. Compartí la historia de cómo terminé en Montana, confiando en que no traicionaría mi confidencia. A cambio, él relató sus propias experiencias. Se casó justo después de la escuela secundaria, solo para descubrir a su exesposa en la cama con otro hombre. En un ataque de rabia, casi había golpeado al tipo hasta la muerte, lo que resultó en una sentencia de prisión de 5 años. Después de su liberación, Bill fue el único dispuesto a darle una oportunidad. Y así había pasado los últimos 30 años aquí. Sam hablaba muy bien de Bill y Colin, considerándolos la sal de la tierra. Media hora después, llegamos a la cerca que marcaba los límites de la propiedad. Sam señaló que no todos los postes necesitaban ser reemplazados, solo aquellos que estaban podridos o a punto de estarlo, aproximadamente cada tercero. Se quedó conmigo mientras reemplazaba los 2 primeros para asegurarse de que lo estaba haciendo correctamente. Sugería trabajar hasta alrededor de las 4, lo que me permitiría suficiente tiempo para regresar, cuidar del caballo y las mulas, y llegar a la cena a las 6. Su consejo de despedida fue seguir el arroyo de vuelta hacia abajo, asegurándome de no perderme. Se fue, dejándome solo con mi trabajo. Avancé por la línea, reemplazando viejos postes con nuevos. Al mediodía, hice una pausa y saqué los emparedados de chuleta de cerdo, que Colin me había dado por la mañana para mi alforja. Terminé mis emparedados y regresé al trabajo. La alarma de mi reloj sonó a las 4 de la tarde. Noté que había colocado todos menos un par de los postes que las mulas habían llevado. Liderando a las mulas, retrocedí a lo largo de la cerca hasta que encontré el arroyo y comencé a descender. Justo antes de salir de los árboles, descubrí una poza natural donde el arroyo entraba y salía. Me detuve y admiré la vista, reconociéndola como el lugar más hermoso y sereno del rancho. De vuelta en el establo, logré desensillar a los animales y alimentarlos a tiempo. Mientras atendía a los caballos, Sam entró para acostar a su caballo. Nos apresuramos a lavarnos y cambiarnos antes de la cena, donde disfrutamos de filetes. Esa noche, exhausto, hice contribuciones mínimas a la conversación y me excusé inmediatamente después de la cena para ir a la cama. El sueño llegó rápidamente y dormí profundamente. Cuando me desperté, me dolía todo el cuerpo. Mis manos dolían por manejar el cavador de hoyos, y mis brazos, hombros y piernas palpitaban. A pesar de mis entrenamientos regulares, había una gran diferencia entre una sesión de gimnasio de 2 horas y un día completo colocando postes de cercas. Mientras cojeaba hacia la cocina y hacía muecas al sentarme, recibí algunas risas de Bill y Sam. Incluso Colin no pudo ocultar completamente su sonrisa. Sin embargo, a pesar del dolor, tenía un hambre voraz y devoré mi desayuno ansioso por otro día de cercas. Al levantarnos de la mesa, gemí y respondí, sí, señor, esperando sonar más optimista de lo que me sentía. Bill se rió. Creo que puedes descansar hoy. Me gustaría que dieras la vuelta al rancho con Sam. Asentí agradecido. La primera tarea era limpiar los establos y reemplazar el heno. Después de poner a los caballos y mulas en el pasto y llenar su comedero, nos subimos a la camioneta y comenzamos nuestra inspección del rancho. Nuestro objetivo principal era asegurarnos de que no hubiera vacas caídas o separadas de sus madres. El conocimiento de Sam sobre el rancho parecía instintivo, y anticipaba sin esfuerzo dónde estarían las vacas y estimaba aproximadamente su número. Después de 30 años, parecía venirle naturalmente. Al llegar al extremo lejano del rancho, Sam detuvo la camioneta y observó los alrededores. Algo en una de las colinas llamó su atención, haciéndome entrega de sus binoculares y señalando un lugar específico. Después de 1 minuto, identifiqué a 2 vacas aparentemente solas. Pregunté, ¿dónde están sus madres? Y él señaló hacia 2 vacas cerca de la línea de árboles. Allí están, sus madres deben haber vagado entre los árboles, se perdieron y siguieron adelante. Tendremos que bajarlas. Pregunté, ¿vamos a subir allá? Nah, está demasiado lejos. Volveremos y cargaremos a un par de caballos. Las camionetas estaban equipadas con radios bidireccionales, y Sam llamó a Bill, informándole de lo que habíamos visto y que estábamos en camino para conseguir los caballos. Cuando regresamos al establo, Bill ya había ensillado 2 caballos y los había cargado en un remolque. Todo lo que teníamos que hacer era abastecernos y partir. Sam nos guió cerca de la línea de árboles debajo de donde estaban los terneros, y descargamos los caballos,
Subiendo a las colinas. Los 30 años de Sam en el rancho quedaron evidentes una vez más, ya que conocía el terreno como la palma de su mano. Media hora después, nos acercamos suavemente a los terneros y comenzamos lentamente a empujarlos de vuelta hacia abajo. No pude evitar reír cuando salimos de los árboles y los jóvenes perdidos vieron a sus madres. Corrieron, mugiendo hacia sus madres, y buscaron de inmediato un pezón para alimentarse. Las vacas más grandes permanecieron pacientemente, permitiendo que sus crías se alimentaran. Me llamó la atención lo diferente que era de mi infancia. La cena de esa noche incluyó pollo frito, mazorcas de maíz y puré de papas. Con nueva energía, hablé más que la noche anterior y aprendí más sobre Colin. Sus padres emigraron a Estados Unidos desde Irlanda cuando ella tenía 5 años. Su padre, fascinado por las historias del viejo oeste, llevó a la familia a Montana, explicando el rastro de un acento irlandés en su habla. Creciendo en América, Colin aún conservaba la influencia de sus padres. Sintiéndome mucho mejor, al día siguiente volví a reemplazar postes de cercas después del desayuno. Sam me ayudó a cargar a las mulas, pero esta vez me dirigí solo. Siguiendo el arroyo, llegué directamente a mi destino. Este día resultó ser más fácil que el primero, ya que aprendí algunos trucos para hacer el trabajo menos agotador. Justo antes de las 4, coloqué el último poste y me dirigí de regreso al establo. Con algo de tiempo extra, trabajé en algunos de los establos antes de limpiarme para la cena. En mi cuarto día, ayudé a Sam a hacer reparaciones en algunos de los edificios, y al día siguiente, coloqué más postes de cercas. Los siguientes 2 meses pasaron volando, y ahora me turnaba para recorrer el rancho y verificar el ganado. Estaba en la mejor forma de mi vida. Establecimos un horario en el que Sam tomaba los sábados libres, Bill los domingos, y los lunes eran mis días libres. Utilizaba mi día para lavar la ropa y salir a la ciudad si era necesario. Me había encariñado mucho con todos en el rancho. Sam era de buen carácter y fácil de llevar, y a menudo nos sentábamos a hablar después de la cena. Tenía mucho respeto por Bill, honesto y trabajador, nos llevábamos bien. Colin era muy amable con Sam y conmigo, pero podía ver que tenía cierta determinación en ella. Juntos, ella y Bill formaban una gran pareja. Colin y Bill estaban emocionados durante el desayuno del viernes. Colin me informó que su hija regresaría a casa en una semana. Ese día me tocaba tomar un caballo y recorrer la sección arbolada, revisando si había ganado que se hubieran extraviado en las colinas. Un poco después de las 4, me dirigí al arroyo. Seguí su curso hacia abajo y llegué a la poza debajo de la cascada. Me detuve, me bajé del caballo, me quité la camisa y me arrodillé junto al agua. Sumergiendo mi pañuelo en el agua fresca, empecé a lavar el sudor y el polvo de mi rostro y cuello. Un relincho aguas abajo llamó mi atención, y miré a mi derecha para ver a un caballo y jinete acercándose. Al principio, pensé que era Colin, pero rápidamente me di cuenta de que era una versión más joven de ella. Esta hermosa mujer solo podía ser Caitlin, con los mismos ojos azules cristalinos y el cabello rojo que su madre. Se acercó y se detuvo a varios pies de mí. Mientras me ponía de pie y la miraba, preguntó en un tono frío, ¿quién eres y qué estás haciendo en esta propiedad? Dije, mi nombre es Carson, y trabajo aquí. Ella dijo, no te creo. Mi papá dijo que no podía permitirse pagar a otro ayudante. A pesar de su belleza, me estaba empezando a irritar su tono poco amistoso, y dije, sí, también escuché eso. Supongo que por eso me río todo el camino al banco cada día de pago. Me miró, giró su caballo y le dio un golpe en los costados. Me reí para mis adentros, me puse la camisa de nuevo, monté mi caballo y continué hacia el establo. Más tarde, me enteré de que hubo una confusión entre Caitlin y sus padres. Pensaban que volvería a casa la próxima semana, en cambio, para su sorpresa, llegó unas horas después de que yo saliera a cabalgar. Pasó la mañana y la primera parte de la tarde con sus padres hasta que expresó su deseo de salir a pasear a caballo, algo que no había tenido tiempo de hacer durante la escuela pero le encantaba. Así que ensilló y cabalgó hacia su lugar favorito, la cascada y la poza de agua. Supongo que después de 2 meses, ya era noticia vieja, y Bill y Colin no olvidaron mencionarme. Justo cuando regresaba al establo, vi desaparecer a la pelirroja adentro. Me bajé y procedí a dejar a mi caballo dentro. Caitlin debió de estar buscando a su padre y finalmente lo encontró en el establo. Pude escuchar claramente su voz alta cuando preguntó, ¿quién es ese hombre que estaba en la cascada? Bill pensó por un minuto y dijo, ese debe de haber sido Carson. Ella agregó, dijo que trabaja aquí, pero la última vez que estuve aquí, me dijiste que no podías permitirte pagar a otro empleado. Bill respondió, bueno, tiene razón. Trabaja aquí. En cuanto a cuánto le pagan, no creo que eso sea asunto tuyo. Todavía manejo este rancho, jovencita. Ella balbuceó, pero él dijo que le pagas tanto que se ríe camino al banco. En ese momento, entré al establo. Ella me daba la espalda y no me vio, pero Bill sí. Me sonrió y dijo, ¿es cierto, Carson?
Si crees que te pagan demasiado, puedo rectificar eso. Ella se dio la vuelta y me clavó la mirada. Me quité el sombrero con una mano y me rasqué la nuca con la otra, diciendo, bueno, sería una lástima aprovecharme de ti, Bill. ¿Cuánto estás pensando en reducir mi sueldo? En ese momento, Bill y yo nos reímos a carcajadas. Ella simplemente siguió mirándonos con furia, sin ver el humor. Cariño, solo para que te quites esa idea de la cabeza, Carson se queda en la cabaña junto a la de Sam, dijo Bill. Ella respondió, ¿y qué más? Bill contestó, eso y tiene la oportunidad de disfrutar de la excelente cocina de tu madre. Caitlin persistió, ¿así que estás diciendo que no le estás pagando? ¿Por qué trabajaría gratis? Le respondió Bill. Él tiene sus razones, y no es mi lugar decírtelas. Entonces intervine, trabajar para tener la oportunidad de probar la cocina de tu madre vale mucho. Y no creo que le gustaría escucharte decir que no vale nada. Me lanzó una mirada más y salió del establo. Bill sacudió la cabeza y dijo, me recuerda tanto a su madre cuando era joven. No pensé que alguna vez domaría a Colin. En la cena de esa noche, se nos unió Caitlin. Se sentó junto a Sam en el lado opuesto de la mesa. Me lanzó otra mirada afilada cuando entré en la cocina. Esperé hasta que todos llenaron sus platos antes de hablar. Dije en un tono agradable, tu madre me dijo que has terminado tu doctorado en medicina veterinaria. Sí, fue su respuesta de una sola palabra, dada sin mirar arriba. Continué, Sam dice que solo hay otro veterinario en la zona, y está a más de 30 millas de distancia. Estoy seguro de que serás un gran activo para la gente de esta área. Ella levantó la vista ante mi elogio, y creí ver que sus ojos se suavizaban un poco. Sí, ese sería el Dr. Harrison. Tiene más trabajo del que puede manejar y a menudo lo necesitan en más de un lugar al mismo tiempo. Bill agregó, estoy de acuerdo contigo, Carson. Nuestra Caitlin será capaz de proporcionar un gran servicio. Durante el resto de la comida, Caitlin habló con sus padres y Sam, quien había estado en el rancho desde antes de que ella naciera. No me dirigió la palabra directamente, y yo, en su mayor parte, me mantuve en silencio. Este era su regreso a casa, y sabía que sus padres y Sam querían escuchar qué había pasado en su vida mientras estuvo fuera. Tan pronto como terminé de comer, me excusé para retirarme. Regresé a mi cabaña y revisé mi correo electrónico, viendo que tenía uno de Jack. Informaba que había hablado con un amigo suyo en la fuerza policial, preguntado casualmente si aún me consideraban una persona desaparecida. Su amigo dijo que todo se había cerrado después de recibir el correo electrónico con la foto que les envié. En cuanto a Janice, al parecer, Brandon la había dejado tan pronto como se enteró de que yo había desaparecido con todo el dinero. Y no parecía que Janice fuera a poner sus manos en nada pronto. Por supuesto, no podía pagar el alquiler de la casa en la que vivíamos y ahora vivía en un apartamento de la ciudad, trabajando como camarera. No tenía dinero para contratar a un abogado para perseguirme. Me pareció irónico, aparentemente, ella solo se había casado conmigo por mi dinero. Y su novio solo la quería por lo mismo, mi dinero. Seguía trabajando en reemplazar postes de cercas. Ahora solo lo hacía cada tercer o cuarto día. Me había mudado de las colinas, y estaba en una zona donde podía llevar la camioneta hasta el lugar de trabajo. Realmente era más fácil cargar los postes en la parte trasera de la camioneta en lugar de en las mulas. La mañana después de que Caitlin regresara a casa, cargué la camioneta con postes y conduje hasta donde lo había dejado. Cuando era mi hora normal de almorzar, me dirigí a la camioneta y me di cuenta de que no había traído mi almuerzo. Si alguno de nosotros iba a trabajar lejos de la casa principal todo el día, Colin se aseguraba de que tuviéramos almuerzo, y supongo que se me olvidó recoger el mío. Podría haber vuelto a la casa, pero decidí que perder una comida no iba a matarme. Unos 30 minutos después, acababa de colocar un poste y estaba adjuntando el alambre cuando escuché un vehículo acercarse. Miré hacia atrás y vi que era una de las camionetas del rancho. La camioneta se detuvo justo cuando terminé con ese poste. Me di la vuelta y me sorprendí al ver salir a Caitlin. Tenía una pequeña bolsa en la mano como las que Colin ponía en nuestros almuerzos. Mamá dijo que olvidaste tu almuerzo, dijo, empujándome la bolsa. Extendí la mano y la tomé de ella. Gracias, Caitlin. Fue muy amable de tu parte, respondí. Miré dentro de la bolsa y vi que contenía 2 emparedados, como de costumbre. Saqué uno y le ofrecí el otro, pero ella negó con la cabeza. Encogí los hombros y fui a sentarme en la puerta trasera de la camioneta para comer. Ella se acercó a donde estaba, a unos 5 pies a un lado, y simplemente me miró. Seguí sentado y comí, manteniendo mis ojos enfocados frente a mí. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Me giré y la miré, y decidí jugar con ella. Dije, no puedes decirle a nadie. Robé un banco y escondí el dinero. Me estoy escondiendo aquí hasta que la presión se calme y pueda recuperar la plata. Al principio, sus ojos se abrieron de par en par, luego, me miró fijamente. Eres un verdadero payaso, bufó y se dio la vuelta para irse.
Esperé hasta que estuvo a mitad de camino hacia su camioneta, entonces la llamé. Me oyó decir su nombre, se detuvo y se volvió lentamente. Dije, me casé con una mujer que nunca me amó y solo quería las cosas que podía proporcionarle. Terminé aquí porque solo quería alejarme de todo lo que conocía por un tiempo. Ella me miró de nuevo, y creo que decidió que esta vez estaba diciendo la verdad. Asintió con la cabeza y se fue sin decir una palabra más. Mientras se alejaba en su vehículo, pensé en lo que su padre había dicho sobre su madre siendo así cuando era de esa edad. Dijo que la había domado, pero sospechaba que el secreto era su amor mutuo. No habían pasado ni 24 horas desde que conocí a Caitlin por primera vez, y no podía imaginar que ningún hombre domara a la pelirroja fogosa. La cena esa noche fue prácticamente una repetición de la noche anterior. Caitlin tuvo conversaciones con sus padres y Sam. Realmente no me sentí menospreciado, después de todo, ella no me conocía y no teníamos mucho en común. Estábamos terminando la cena cuando hubo un golpe en la puerta, y Bill fue a contestarla. Entró en la cocina, seguido por un hombre de mi edad aproximadamente. Era lo que las mujeres llamarían alto, moreno y guapo. Caitlin llamó emocionada su nombre y saltó de su asiento para abrazar al chico. Era evidente que se conocían, estaban parloteando sobre cuánto tiempo había pasado desde que se vieron. Unos minutos después, hubo otro golpe en la puerta, y Bill fue a contestarla y regresó con otro hombre. Este era rubio pero también atractivo. Recibió un saludo igualmente cálido de Caitlin. Recordé las palabras de Bill sobre tener que ahuyentar a todos los hombres para ganar a su esposa. Caitlin era igualmente un premio como su madre, al menos en apariencia. Me excusé de la mesa y regresé a mi cabaña, deseándoles mentalmente suerte a los dos chicos. Aunque sentía envidia de ellos. Si Caitlin resultaba ser la mujer que era su madre, quienquiera que ganara su afecto sería un hombre afortunado. Al día siguiente, tomé la camioneta y recorrí el rancho. Para cuando había completado mis rondas, algo no cuadraba. Era lo suficientemente temprano como para volver y conseguir a Sam, y juntos hicimos un recorrido rápido del rancho. Había muchas vacas dispersas por el rancho, pero ambos estábamos de acuerdo en que algo no se sentía bien. Simplemente, parecía que nos faltaban algunas manadas. Decidimos que al día siguiente ensillaríamos los caballos y cabalgaríamos por las áreas montañosas. Discutimos la situación con Bill esa noche en la cena, y estuvo de acuerdo con nuestro plan. Llovió esa noche, lo que haría que encontrar huellas fuera más difícil. A la mañana siguiente, cargamos nuestros caballos en un remolque, y Bill nos llevó a un extremo de la propiedad. Monté aproximadamente un tercio del camino hacia la línea de árboles, y Sam montó otro tercio más alto. Luego nos dirigimos a través del rancho, sobre las colinas y a través de los árboles. Nos llevó una gran parte del día llegar al otro lado. Contamos 5 manadas extraviadas. Bill nos encontró cuando salimos de las colinas, cargamos los caballos en el remolque y regresamos. Discutimos la situación y decidimos que lo único que podíamos hacer era ser más vigilantes. En la cena de esa noche, Caitlin tuvo otro pretendiente que la visitó. Escuché a su madre murmurar algo acerca de que ese era el tercero en ese día. La noticia de que ella estaba de vuelta en casa se había difundido, y los chicos estaban saliendo de todas partes buscando su atención. En los siguientes 4 días, pasamos mucho tiempo vigilando el rebaño. Todo parecía estar bien, excepto por la pérdida original sospechosa. Los cuáqueros de Caitlin seguían visitándola. Había estado en casa durante una semana y no me había dirigido más de 2 palabras desde el día que me trajo mi almuerzo. En el 5.º día, después de la supuesta desaparición del ganado, le dije a Bill que quería recorrer la línea de propiedad a través de las colinas. Ya habíamos cubierto las líneas de cercas a lo largo de las áreas de pasto, y no habíamos visto evidencia de que el ganado perdido hubiera pasado por allí. Sam me dejó en el lado oeste del rancho, este era donde el rancho de Bill limitaba con el rancho Wilson, aproximadamente a la mitad del camino hacia la esquina suroeste. Vi 3 juegos de huellas de caballos frescas, cruzaban desde el lado Wilson de la cerca al lado de Bill. Lo desconcertante es que el alambre de la cerca todavía estaba en pie. Desmonté y revisé los postes de la cerca y vi que los clavos se habían aflojado en 5 postes y apenas sostenían el alambre. Quita los clavos y bajas el alambre, y podrías cruzar, pon el alambre y los clavos de nuevo. Y parecería normal. Monté de nuevo y seguí las huellas. Cuando llegué cerca del arroyo, vi 3 caballos atados a un árbol un poco más arriba de la cascada. Todavía estaba a unas 30 yardas de distancia, y rápidamente bajé. Até mi caballo a un árbol y saqué el rifle de su funda. Cuando llegué a los caballos, pude ver huellas de botas que se dirigían río abajo. Me acerqué sigilosamente al borde de la cascada y miré. Allí estaba Caitlin en la poza, estaba desnuda como el día en que nació. Me quedé hipnotizado por la vista, estaba nadando por el agua. Su cuerpo desnudo claramente visible en el agua clara. Maldición, tenía un trasero lindo. Un movimiento en los árboles a su derecha me devolvió a la realidad.
Escaneé rápidamente el área y vi a un tipo a la derecha y otros dos acercándose al estanque por la izquierda. Levanté mi rifle, y la bala golpeó cerca de los pies del tipo de la derecha. Un tirón más rápido del gatillo, y la tierra explotó cerca de los dos tipos de la izquierda. Caitlin soltó un grito desgarrador que resonó entre los árboles. Me puse de pie para que todos pudieran verme y grité, al suelo ahora. No fallaré en el próximo disparo. Caitlin, quédate donde estás. Ella no vio a los tres hombres, solo me vio a mí de pie sobre ella con un rifle en mis manos. Y luchó por cubrir su cuerpo. Uno de los hombres a la izquierda se estremeció como si fuera a correr, pero la corteza del árbol justo a su lado explotó cuando volví a apretar el gatillo. Y él quedó convencido y se tumbó de plano. Caitlin miró hacia donde había disparado y vio a los dos hombres, gritó de nuevo. Comencé a contar hacia atrás, y antes de que pudiera decir uno, los otros dos se tiraron al suelo. Inmediatamente, les ordené que pusieran las manos detrás de la cabeza, y lo hicieron como se les ordenó. Le pedí rápidamente a Caitlin que saliera y se vistiera. Intentó protestar, pero le gruñí que simplemente hiciera lo que le decía, que se vistiera y saliera de allí. Estaba claramente asustada, y podía verla temblando desde donde estaba. Pero hizo lo que le ordené y salió del agua como Venus saliendo del mar. Salió del agua, aunque mantuvo la espalda hacia mí, no podía apartar la vista de ella. La vista de su piel de alabastro, y el trasero más perfectamente redondeado que jamás haya contemplado. Quedaron grabados para siempre en mi mente. Solo se puso sus jeans y su camisa y se subió a su caballo. Un golpe, y se fue entre los árboles. Cuando se fue, ordené a los hombres uno por uno que se levantaran en la tierra y se acostaran de nuevo. Solo cuando los tres estaban ante mí respiré aliviado. Decidí que era hora de un farol. Entonces, ¿qué voy a hacer con ustedes tres? Supongo que podría dispararles en las piernas y verlos desangrarse hasta la muerte. Los tres hombres comenzaron a suplicarme que los perdonara. Dije, incluso si los perdono, el padre de Caitlin se asegurará de que haya justicia cuando le informe de sus atroces intenciones hacia su hija. A menos, por supuesto, que tengan una confesión más convincente para el sheriff. Algo como el robo de ganado. Puede llevar a la cárcel, pero al menos les garantiza una oportunidad de vida. El más pequeño entre ellos murmuró, sí, lo hicimos. Wilson dijo que derrotar a Buckman aseguraría su tierra. Su colega lo calló, pero él respondió, no voy a morir por malditas vacas. Anticipándome al rápido regreso de Caitlin y a la inevitable investigación de su padre, opté por ganar más tiempo. Fiel a las expectativas, 45 minutos después, Bill y Sam galoparon a la vista. Les hice señas para que se acercaran, y corrieron hacia mí en la cima de la colina. ¿Qué diablos está pasando?, exigió Bill. Parece que algunos hombres de Wilson nos hicieron una visita no deseada. Lo rastreé desde la línea de la cerca hasta aquí. Caitlin estaba nadando, y estos tres estaban tratando de acercarse sigilosamente a ella. Mirando hacia abajo, presioné el cañón de mi rifle contra el cuello del hombre más pequeño. Creo que este tiene algo que confesarte. Citándolo de nuevo, gimoteó, lo hicimos. Wilson dijo que derrotar a Buckman aseguraría su tierra. Bill inclinó su sombrero hacia atrás, sonriendo a Sam, y dijo, ¿sabes? Cuando mi abuelo dirigía este rancho, ahorcaban a ladrones de caballos y cuatreros. A veces la justicia parece más simple en esos días. Lástima que tengamos que ser civilizados en estos tiempos. Mientras Sam vigilaba, Bill y yo decidimos llevar a los cuatreros de vuelta con rifles en mano. Los seguimos, Sam atando sus caballos juntos y cerrando la retaguardia. Al llegar a los edificios, llevamos a los cuatreros al establo, colocándolos en establos separados con puertas abiertas que nos permitían vigilar sin que se vieran entre sí. Bill entró en la casa para llamar al sheriff. En menos de 30 minutos, el sheriff llegó a toda velocidad por el largo camino de 1 milla. Bill se reunió con él, informándolo de los acontecimientos en curso. Propuse sacar primero al culpable más pequeño para que el sheriff lo interrogara, y él estuvo de acuerdo. Pronto tuve a mi prisionero afuera. Inicialmente vacilante, el pequeño cuatrero pareció reconsiderar hablar y comenzó su silencio. El sheriff miró a Bill y dijo, parece que tenemos un caso sencillo de allanamiento aquí. Honestamente, es una pérdida de tiempo para mí, pero supongo que podría dejarlos en tus manos. Olvídate de que los vi, dejaré que tú manejes las cosas. Los ojos asustados del cuatrero se agrandaron, y de repente se abrió. Pronto, el sheriff extrajo la verdad, llamando a refuerzos. Pronto, una caravana de vehículos del sheriff entró en el vasto rancho de Wilson. A pesar de su extensa extensión, el sheriff señaló la ubicación proporcionada por el cuatrero, descubriendo casi 100 cabezas de ganado robadas que llevaban la marca Rockin' Bee. Al final del día, Wilson y sus cómplices fueron encarcelados. En medio de la conmoción, ya era más de las 9 cuando nos reunimos para cenar. Caitlin, aunque sentada a la mesa, mantenía la mirada fija en su plato. ¿Qué estabas haciendo allí?, le preguntó Bill, dirigiéndose a ella, ya que no había tenido muchas oportunidades de hablar con ella.
Solo estaba nadando. No pensé que alguien vendría a espiarme, me lanzó una mirada acusadora. Intervine, en primer lugar, Caitlin, no te estaba espiando. Seguí las huellas de los caballos hasta el arroyo. En segundo lugar, considera lo que podría haber pasado si no hubiera estado allí. Dudo que esos tres estuvieran planeando un picnic cuando te vieron nadando desnuda. Colin comentó, gracias a Dios que llegaste cuando lo hiciste, Carson. No me gustaría pensar que podría haber pasado. La conversación cambió, y terminamos rápidamente nuestra comida, conscientes de un comienzo temprano al día siguiente. Saliendo de la cocina hacia mi cabaña, Caitlin me llamó. Me detuve y esperé mientras ella espetaba groseramente. Entonces, ¿disfrutaste de la vista hoy? Esperar gratitud resulte demasiado optimista, así que respondí. Digamos que sería deshonesto si dijera que no fue impresionante. Bufó y se volvió, marchando hacia la casa. Me quedé, sacudiendo la cabeza, reconociendo que había algo en mí que la atraía consistentemente. Al día siguiente, Bill tuvo que ir al pueblo para presentar oficialmente cargos contra Wilson. Devolver el ganado robado a su lugar correcto llevaría varios días, ya que el fiscal necesitaba documentar minuciosamente el caso primero. Sam y yo pasamos el día refrescando la pintura en algunos de los edificios exteriores. Almorzamos en la cocina, pero Caitlin eligió no unirse a nosotros. Una decisión que me pareció perfecta. Bill regresó a primera hora de la tarde, pero esperó hasta la cena para compartir los acontecimientos. Explicó que como este no era un caso capital, Wilson y sus cómplices serían puestos en libertad bajo fianza. Aunque no anticipaba más problemas, nos advirtió que permaneciéramos vigilantes. Miró a su hija, sonrió traviesamente y dijo, si planeas otro baño desnudo en el corto plazo, tal vez deberías llevar a Carson contigo. No para protección. Su rostro volvió a ponerse rojo, y balbuceó mientras se levantaba y corría hacia la habitación. Bill y Sam estallaron en risas, e incluso Colin no pudo evitar reírse. Me uní a ellos con una risa. Después de que la risa disminuyó, continuamos con nuestra comida. Bill continuó con sus bromas amigables. Realmente quiero agradecerte, Carson. Wilson podría haber puesto seriamente en peligro financieramente a este rancho. Vales cada centavo. Todos compartimos otra ronda de risas. 3 días después, Bill recibió la noticia de que podía recuperar su ganado. Cargamos 3 caballos en un remolque y nos dirigimos al rancho Flindall de Wilson, acompañados por una escolta del sheriff. Colin vino para conducir de vuelta el camión y el remolque. Una vez que descargamos los caballos, Bill, Sam y yo comenzamos a llevar las vacas de vuelta a su rancho. A medida que nos acercábamos al rancho Rockinby, me adelanté y aflojé parte de la línea de la cerca, permitiendo que las vacas cruzaran. Después de asegurarnos de que todas las vacas estuvieran de vuelta en su lugar, aseguramos la cerca y regresamos a la casa principal, satisfechos con el trabajo del día. Durante este tiempo, Caitlin había solicitado su licencia de veterinaria. Como el proceso de aprobación generalmente tomaba alrededor de 45 días, por ahora solo podía atender a los animales en el rancho de su padre. La veía por la propiedad y, por supuesto, en la hora de la comida. A pesar de su continuo tratamiento silencioso, si lograba captar su mirada, le ofrecía una gran sonrisa y movía las cejas, siempre lo suficiente como para hacerla sonrojar. 2 semanas después del incidente en la cascada, nos encontramos en el establo al mismo tiempo, y pregunté, ¿has estado disfrutando de algún baño últimamente? Se acercó, parándose a centímetros de distancia, y me lanzó una mirada. ¿Por qué eres tan idiota? Encogí los hombros, sonreí y dije, ¿por qué eres tan fastidiosa? Su mano derecha apuntaba a mi rostro, pero reaccioné rápidamente, agarrando su muñeca antes de que pudiera golpear. Sin intimidarme, intentó con su mano izquierda, pero también la atrapé. Empujé ambas manos hacia atrás, sujetándolas y forzando su cuerpo contra el mío. Lentamente, bajé mi rostro hacia el suyo. Ella me miró, pero no hizo ningún esfuerzo por liberarse. Luego dije, si fueras mía, te pondría sobre mis rodillas y te daría una nalgada. Intentando retroceder, respondió, no te atreverías. De repente, solté mi agarre, y ella cayó hacia atrás, aterrizando en su trasero. No es que no me atreva. Acabo de deshacerme de una mujer a la que no le importo, y no estoy perdiendo el tiempo con otra. Tradicionalmente, ella era la que se iba enfadada, pero esta vez fue mi turno. Salí del establo, dejándola sentada en el suelo. No la encontré de nuevo hasta la cena. Previsiblemente, no me habló, pero no pude descifrar la mirada que me dio. No es que alguna vez haya afirmado entender a las mujeres de todos modos, mi matrimonio con Janice lo demostró. Al día siguiente, estaba en el establo ocupándome de los caballos cuando Bill entró. Sabiendo que era su día libre el domingo, pensé que quería hablar. Me preguntaba si Caitlin le había informado del incidente del día anterior, y si había venido a pedirme que me fuera. Detuve mi trabajo mientras se acercaba, luego dijo, escuché que tú y Caitlin tuvieron un pequeño enfrentamiento ayer.
Bueno, eso respondía a mi pregunta sobre si Caitlin le había confiado a su padre, pero noté un destello en sus ojos. Dije, sí, supongo que podrías decir eso. Probablemente, fue mi culpa. Continuó, quizás no. Creo que su problema es que no sabe qué hacer contigo. Primero pensó que estabas aquí por algo, luego te convertiste en el héroe que la salvó a ella y al rancho. Lo que no puede entender es por qué no la persigues como los otros jóvenes locales. Como su madre a su edad, Caitlin está acostumbrada a tener a los chicos a su alrededor. Ha tenido algunos novios, pero ninguno duró. No creo que realmente lo respetara. Solo espero que no la dejes que te eche. En mi libro, eres bienvenido aquí todo el tiempo que quieras. Dije, gracias, Bill. Eso significa mucho para mí. Por Caitlin, dejaré de molestarla, y con suerte, podremos vivir y dejar vivir. Salió del establo, y yo retomé mi trabajo. Tenía el resto del día para reflexionar sobre las palabras de Bill. Si Caitlin quería entenderme, actuar civilizadamente y tener una conversación sería más efectivo que su enfoque actual. En cuanto a perseguirla como los demás, eso simplemente no estaba en las cartas. No se unió a nosotros para la cena esa noche, un tema que nadie abordó, y no pregunté. Al día siguiente, seguí mi rutina, despertándome a las 5 como de costumbre. Incluso en mi día libre, después de que Sam y Bill se fueron al trabajo, preparé el desayuno y recogí mi ropa limpia. Bill había invertido en una lavadora y secadora comerciales grandes, lo que me permitía lavar toda mi ropa en una sola carga. La lavandería estaba al lado de la cocina, así que mientras mi ropa se lavaba, me senté en la mesa de la cocina, comí y charlé con Colin. Caitlin entró, una ocurrencia poco común para el desayuno, ya que generalmente optaba por comer más tarde. Colin preguntó sobre mis planes para el día, y le dije que estaba pensando en ir al pueblo. Luego pregunté si había algo que quisiera que le llevara. Dijo que si no le importaba, había un par de cosas que podría conseguirle. Le aseguré que no me importaría en absoluto. Justo en ese momento, Caitlin intervino, genial, iré al pueblo contigo. Tenía planeado ir a la tienda general por algunas cosas, y parece una pérdida de gasolina que ambos conduzcamos por separado. Me sorprendí y dije, claro, estaré encantado de llevarte. Después de ayer, no esperaba que me hablara, y mucho menos que quisiera viajar juntos. Le dije, saldré en aproximadamente 1 hora y media, después de que termine mi lavandería y la guarde. Ella me aseguró que estaría lista. Terminó de preparar algo para comer y se sentó en la mesa, quedándose en silencio mientras Colin y yo continuábamos nuestra conversación. Al salir de mi cabaña más tarde, ella salió por la puerta trasera, luciendo impresionante con un vestido de verano turquesa que complementaba su cabello rojo. Era evidente que quería que la notara, mientras sostenía la puerta del lado del pasajero abierta para ella. La observé mientras se subía al auto. Arrancamos y durante la primera mitad del viaje, ella permaneció en silencio, observando el paisaje. De repente, dijo, pensé que ibas a besarme ayer. La miré de reojo, pero parecía estar mirando por la ventanilla lateral y no pude ver su rostro. Así que dije, bueno, aunque eso no habría sido desagradable. Tengo una regla sobre no forzar afectos no deseados en mujeres no receptivas. De reojo, vi que giraba la cabeza y podía decir que me estaba mirando. Permaneció en silencio, pero noté sus ocasionales miradas en mi dirección. Llegamos a la tienda general y entramos. Necesitaba comprar un par de jeans y camisas nuevas, mientras ella tenía una lista de cosas que su madre quería. 1 hora después, teníamos todo cargado. Tenía una parada más que hacer, en la ferretería, por un par de cosas para Bill, pero era hora de almorzar y tenía hambre. Sugerí que paráramos a comer algo, y ella estuvo de acuerdo. Entramos en el mismo restaurante donde conocí por primera vez a Bill y Colin. Tomamos una mesa, sentándonos uno frente al otro, y pedimos nuestra comida. Mientras estábamos en silencio, comencé a pensar que tal vez debería haber ido directamente a la ferretería y regresado al rancho. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entraron 3 chicos. Reconocí a 2 de ellos como los chicos que habían venido a ver a Caitlin. Fueron directamente a nuestra mesa, con 2 tomando los asientos a cada lado, mientras el tercero se colocaba detrás de mí. Me ignoraron y empezaron a hablar con ella. Me levanté y le hice señas al tercero para que se sentara mientras me movía a la siguiente mesa. Cuando la camarera trajo nuestra comida, la llamé y le pedí que pusiera mi comida frente a mí. Comí rápidamente, sin prestar atención a la conversación en la mesa de Caitlin, arrojando algunos billetes en la mesa para cubrir nuestras comidas. Me levanté, Caitlin apenas había tocado su comida, y su plato estaba todavía lleno. Voy a pasar por la ferretería. Puedo pasar por aquí más tarde y ver si estás lista para irte, dije, interviniendo en su conversación. Empujó su plato hacia atrás, se levantó y dijo, fue agradable ver los chicos de nuevo, pero tenemos que irnos. Los chicos en la mesa intentaron protestar, incluso uno le ofreció llevarla a casa. Ella declinó y me siguió afuera hasta mi SV. Mientras conducíamos hacia la ferretería,
Ella se quedó en el vehículo, aparentemente furiosa. La tensión silenciosa persistió mientras conducíamos de regreso al rancho, saliendo de la carretera hacia el camino de 1 milla. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó. ¿Qué?, respondí, inseguro de a qué se refería. Mudarte a la otra mesa, dijo. Ah, eso. Bueno, pensé que preferirías pasar tiempo con tus amigos. Además, no quería estar en medio de su competencia por tu atención. Realmente estás en un agujero, espetó. Sabiamente, mantuve la boca cerrada. No tenía deseos de defenderme de sus golpes mientras conducía. Al llegar a la casa principal, ella agarró inmediatamente lo que podía llevar. Tan pronto como abrí la parte trasera del SUV, recogí más bolsas y las seguí hacia la casa. Al entrar por la puerta trasera, ella dejó todo en la mesa de la cocina sin decir una palabra a su madre. Luego se dirigió hacia la habitación. Colin me miró con interrogación. Encogí los hombros, diciendo, supongo que soy un idiota. Colin se rió y se acercó, poniendo una mano en mi brazo. Nunca he visto a nadie tener el efecto en Caitlin que pareces tener tú. Supongo que nací solo para fastidiarla, respondí. No estoy tan segura de eso, dijo, dejándome confundido. Volví a mi cabaña y guardé mi ropa nueva. Decidiendo no quedarme encerrado, fui al establo y ensillé un caballo. Sentado afuera, terminé en la cima de la cascada. Con buen tiempo, até el caballo a un árbol y me senté en el borde de las cataratas, mirando hacia abajo al tranquilo estanque. Sentado allí durante media hora, quizás más, Caitlin cabalgó hacia arriba debajo de mí. Bajándose de su caballo, no queriendo ser acusado de espiar en caso de que se desnudara de nuevo, recogí una piedra y la arrojé al agua, creando un chapoteo. Miró a su alrededor, buscando la fuente del ruido y me vio. Anticipando su partida, en cambio, montó su caballo y cabalgó hasta donde yo estaba sentado. Ató su caballo junto al mío y se acercó a mí. Me puse de pie, dando unos pasos, alejándome del borde por si planeaba empujarme. Estás en un agujero, dijo, deteniéndose a centímetros de mí. Y sigues siendo una fastidiosa, dije. Esta vez no esperé su bofetada. La agarré por la cintura y la besé rápidamente, soltándola. Traté de caminar hacia mi caballo, pero ella agarró mi brazo y me volvió a dar la vuelta. Estaba asombrado cuando ella alcanzó detrás de mi cuello y me atrajo para otro beso. Nos encontramos en un abrazo apasionado nuevamente. A medida que la pasión crecía, nuestras ropas desaparecieron, y disfrutamos de un momento maravilloso. Gradualmente, nuestra respiración se normalizó, y nos quedamos abrazados en silencio. Nos vestimos, montamos nuestros caballos y bajamos. Después de establar a nuestros caballos, y sin decir una palabra, ella se dio la vuelta y caminó hacia la casa principal. Aturdido, regresé a mi cabaña, entrando en la ducha. Una cosa quedó clara. Albergaba sentimientos mucho más fuertes por este cautivador momento de lo que había reconocido ante mí mismo antes. Apenas tuve tiempo de vestirme para la cena. Al entrar en la cocina, Bill, Colin y Sam ya estaban presentes, pero Caitlin no estaba a la vista. Mientras tomábamos asiento, ella entró, eligiendo la silla junto a la mía en lugar de su lugar habitual al lado de Sam. Bill y Colin intercambiaron miradas mientras Caitlin simplemente sonreía dulcemente en respuesta. Durante la cena, charló animadamente a pesar de la curiosidad de sus padres. Se abstuvieron de preguntar por qué su hija estaba de tan buen humor. Después de la cena, ayudó a su madre a limpiar la cocina, mientras Sam y yo nos dirigíamos de regreso a nuestras cabañas. Justo cuando me había acomodado entre las sábanas, un suave golpe resonó en mi puerta. Solo en mis boxers, abrí la puerta y Caitlin entró, encontrando su camino hacia mis brazos. Compartimos un tierno beso, y ella me guió de nuevo a mi cama, uniéndose a mí después de quitarse la ropa. Una vez más, hicimos el amor antes de quedarnos dormidos, abrazados. La repentina llegada de las 5 de la madrugada me obligó a alcanzar adormilado el estridente despertador. Con gran reluctancia, logré salir de la cama. Iluminé el baño y me vestí para el día, dejando un suave beso en su cabeza antes de salir de la cabaña. Durante el desayuno, no pude ignorar las miradas escrutadoras de Bill y Colin. Me preguntaba si estaban al tanto de los nocturnos paraderos de su hija. Después de la comida, cargué la camioneta para otro día de colocar postes de cercas. Trabajar solo en un rancho proporcionaba un amplio tiempo para la contemplación. Mis pensamientos se dirigieron a mi pasado reciente, asombrado de que solo hubieran transcurrido 3 meses desde que dejé a mi esposa. Se sentía como toda una vida. Reflexioné sobre la importancia de Bill, Colin y Sam en mi vida, y luego mis divagaciones se centraron en la hermosa Caitlin y los momentos compartidos del día anterior. Reflexioné sobre la posibilidad de encontrar el tipo de amor que encarnaban sus padres. En el almuerzo, me di cuenta una vez más de que había olvidado traer mi comida. Cuando cruzó mi mente, escuché una camioneta acercándose apresuradamente. Caitlin saltó, corriendo hacia mí con una bolsa en la mano. Se lanzó hacia mí, iniciando un beso apasionado antes de entregarme la bolsa.
Ignorando la comida, la atraje para otro beso apasionado. Aunque no coloqué tantos postes de cercas ese día, sí coloqué mi poste en ella un par de veces. En medio de nuestros momentos de pasión, también encontramos tiempo para hablar. Revelé los detalles de mi vida pasada, contando cómo mi exesposa me había traicionado. La única forma en que me iré es si me dices que me vaya, le aseguré. Finalmente, regresó a casa, y yo terminé mi trabajo del día. Después de ducharme y cambiarme, ella estaba en la cocina cuando entré, una vez más eligiendo el asiento junto al mío. A mitad de la cena, sonó un golpe en la puerta principal. Bill la abrió y regresó con el mismo chico que había sido el primero en visitar a Caitlin. En cuanto se sentó, Caitlin lo miró, con una expresión incomprensible. Me preguntaba si te gustaría dar una vuelta, sugirió. En esta parte del país donde las opciones eran limitadas, salir a dar una vuelta era básicamente un eufemismo para ir en una cita. Aprecio la oferta, pero no creo que a mi novio le guste, respondió Caitlin. Se inclinó y le dio un beso en la mejilla. El señor alto, moreno y guapo se ruborizó y balbuceó antes de salir apresuradamente. Con ese intercambio, nuestra relación estaba ahora al descubierto. Miré a Bill y Colin, notando sonrisas de aprobación. Uno de ellos lucía una gran sonrisa. Oficialmente, nos habíamos convertido en pareja. En los días siguientes, ya no hubo visitas de hombres locales llamando a Caitlin. Ella dejó claro que no estaba disponible. Encontré una manera de ayudarla con sus planes. Estaba buscando un préstamo del banco para comprar el equipo necesario para su negocio veterinario. El banco dudaba en ofrecer un préstamo no garantizado, y la única opción era que su padre pusiera el rancho como garantía. Ella estaba renuente a pedírselo. Sugerí darme un par de días, podría tener una solución. Me puse en contacto con mi banco offshore, estableciendo una cuenta bajo el pretexto de una ficticia compañía de préstamos. Caitlin completó una solicitud de préstamo en mi computadora, que configuré para que se enviara a mi correo electrónico. Después de esperar un par de días, le envié un aviso de que su préstamo había sido aprobado y que se realizaría una transferencia bancaria a su cuenta. Estaba emocionada con la noticia, pero cuestionó por qué el préstamo solo tenía una tasa anual del 2%. Expliqué que eran un grupo filantrópico sin fines de lucro, que proporcionaba préstamos a aquellos que creían que contribuirían a la comunidad. Aunque podría haberle ofrecido el dinero directamente, sabía que era demasiado orgullosa para aceptarlo. Habiendo obtenido su título a través del trabajo duro, estaba decidida a tener éxito según sus propios términos. Cuando su licencia fue aprobada, había comprado una nueva camioneta, convertida en una oficina veterinaria móvil completa con los instrumentos médicos necesarios. Una vez que se corrió la voz sobre su estatus licenciado, las llamadas para sus servicios llegaron de los rancheros locales. Muchas noches, Caitlin pasaba conmigo en mi cabaña. Aunque Bill y Colin estaban al tanto, parecían no tener objeciones. A sus 27 años, era lo suficientemente mayor como para tomar sus propias decisiones. Wilson y su equipo enfrentaron juicio 3 meses después. El caso fue relativamente sencillo. El hombre más pequeño colaboró con la fiscalía, recibiendo 2 años de libertad condicional sin tiempo de prisión. Los otros 5 empleados de Wilson recibieron cada uno 5 años de prisión. Como cerebro detrás del robo de ganado, Wilson recibió la sentencia máxima de 10 años y una multa de $50.000. Cuando fue llevado a prisión, inicié una investigación sobre él y su rancho, descubriendo que estaba soltero y sin familia en la zona. Y con todos sus empleados encarcelados, no quedaba nadie para dirigir el rancho. Esto me llevó a formular un nuevo plan. Sin embargo, antes de ponerlo en marcha, necesitaba abordar algunos asuntos pendientes. Tenía que finalizar mi divorcio. La idea de que Janice obtuviera la mitad de mi dinero no era algo que pudiera aceptar. Para lograrlo, recurrí a mi amigo Jack, buscando su ayuda una vez más. En lugar de enviar un correo electrónico, lo llamé y le pedí que hablara con Janice. Quería que le transmitiera que me había comunicado y que deseaba proponer un acuerdo a cambio de un divorcio. La oferta fue directa, $50.000. Si lo rechazaba, nunca volvería a saber de mí y no recibiría dinero alguno. Jugando inicialmente la inocencia, exigió saber por qué me había ido y por qué no regresaría. La farsa terminó cuando Jack reveló que sabía de su aventura con Brandon y su intención de divorciarme. Con su juego expuesto, Janice, aún trabajando como camarera y luchando financieramente, aceptó mi oferta. Para proceder, necesitaba regresar a Texas y contratar a un abogado para redactar los documentos de divorcio. Caitlin no estaba emocionada cuando le informé sobre mi partida. Expliqué que necesitaba cerrar el capítulo de mi vida y le aseguré que regresaría. Inicialmente planeando dejar mi vehículo en el estacionamiento a largo plazo del aeropuerto, insistió en llevarme y estar allí a mi regreso. Dejar atrás mi SUV y la mayoría de mis pertenencias, excepto lo que cabía en una maleta, parecía aliviar sus preocupaciones. Partí un domingo, y a mi llegada, Jack me recogió en el aeropuerto.
Quedándome con él y su familia, me aseguré de llamar a Caitlin todas las noches. Para el viernes, todos los papeles estaban ordenados. Jack llevó a Janice a mi abogado, explicando que recibiría un cheque de $10.000 de inmediato, con los $40.000 restantes pagados en 60 días después de que se finalizara el divorcio. Firmó los papeles, y mi abogado le entregó un cheque de $10.000. Nunca tuve que enfrentarme a Janice. Luego vino la realización de que tenía artículos personales y recuerdos en almacenamiento. Recuerdos de mis padres, anuarios y otras pertenencias sentimentales. Sin querer regresar más tarde por ellos, alquilé una furgoneta de mudanzas y la cargué. Caitlin se sorprendió al principio cuando revelé que no iba a volar de regreso. Pero una vez que expliqué que estaba trayendo de vuelta todo lo importante para mí, su emoción por mi regreso creció. Me llevó 3 días de conducción incesante para cubrir la distancia. Cuando llegué al rancho Rocking Bee el martes por la noche, fui recibido con una bienvenida entusiasta de todos. Esa noche, Caitlin continuó extendiendo su cálida bienvenida hasta la madrugada, cuando finalmente nos quedamos dormidos, completamente exhaustos. Con la primera parte de mi plan cumplida, estaba listo para poner el resto en acción. Esto implicaba hacer varios viajes a la prisión donde Wilson estaba encarcelado. Mi objetivo era persuadirlo para que me vendiera su rancho. Inicialmente resistente, continué presentando mi caso. Señalé que estaría encarcelado durante al menos 7 años y, aun con buen comportamiento, no sería elegible para libertad condicional. Sin nadie para cuidar de su rancho, su casa y edificaciones probablemente se deteriorarían, y su ganado podría perecer sin el cuidado adecuado en invierno. También planteé la cuestión de si sería bienvenido después de su condena. Frente a la perspectiva de la ruina, eventualmente aceptó mi oferta, proporcionándole algo con que empezar de nuevo al ser liberado. El siguiente paso fue asegurar financiamiento. Moví mi dinero de nuevo al país, confiando en que Janice no pondría en peligro sus $40.000 tomando acciones apresuradas. Negocié un precio de $5 millones con Wilson, por debajo del valor real de la propiedad, lo que hizo relativamente fácil encontrar financiamiento. Realicé un pago inicial de $500,000 y financié la cantidad restante. Tomándome un mes para finalizar todo, mantuve mis actividades en secreto para todos excepto Caitlin y Bill. Les expliqué que tenía negocios personales relacionados con mis activos que necesitaban atención. Aunque consumía solo 1 o 2 días de mi tiempo por semana, creé una corporación y registré la tierra a su nombre. Con el verano llegando a su fin y el otoño instalándose, contraté a alguien para cosechar el heno en la propiedad. Además, empleé a 4 personas para vivir en el lugar y gestionar el rancho en el ínterin. La persona más experimentada fue nombrada capataz temporal. Aclaré que por un tiempo sería un propietario ausente. A pesar de mi cercanía, le aseguré que siempre podría comunicarse conmigo por teléfono y planeaba visitar el rancho con frecuencia. El último elemento de mi plan involucraba remodelar la casa principal, una estructura de 2 pisos con 5 habitaciones que necesitaba modernización. A pesar de la frustración de Caitlin por mi secreto acerca de mis actividades, nuestra relación continuó prosperando. Mi amor por ella crecía cada día, y sentía que ella sentía lo mismo por mí. Mientras tanto, su negocio veterinario florecía, lo que requería que estuviera frecuentemente en la carretera. Pero ella permanecía contenta y feliz. Llegó un momento en el que casi le revelé a ella lo que estaba haciendo. Después de regresar de revisar la remodelación, me enfrentó con preguntas. ¿Qué diablos está pasando, Carson? ¿Estás viendo a otra persona? Respondí, Dios no, juro que no hay nadie más. Solo hay algunas cosas que necesito resolver. Por favor, créeme. Prometo que te contaré todo pronto. Te pido que confíes en mí. Ella escudriñó mi rostro, buscando la verdad, y dijo, está bien, Carson, confío en ti. Pero mejor cuéntame pronto qué está pasando, o te voy a dar una paliza. La tomé y la besé con todo el amor que tenía. A medida que llegaba la primavera y comenzaba la temporada de partos, la renovación de la casa principal estaba completa. Era hora de ejecutar la última parte de mi plan. Una tarde, cuando tenía a Caitlin a solas, le pedí que saliéramos a dar una vuelta en camioneta. Le dije que había estado pensando, era hora de que dejara el rancho Rocking Bee. Instantáneamente, sus ojos se llenaron de lágrimas, y dijo, pero prometiste que no te irías. Lo había planeado para que estuviéramos en la entrada del antiguo rancho Flindal. Entré y comencé a conducir por el camino privado, diciendo, en realidad, no planeaba ir muy lejos. Miró alrededor, claramente confundida. No estoy seguro de que haya escuchado lo que dije. Luego preguntó, ¿qué estamos haciendo en la tierra de Wilson? Retrasé mi respuesta hasta que llegamos a la casa principal. Le dije que viniera, que quería mostrarle algo. Salí de la camioneta y fui alrededor para abrirle la puerta. Tomándola de la mano, la llevé hasta la puerta principal y la abrí. Preguntó de nuevo, ¿qué diablos estás haciendo? Podríamos meternos en problemas por esto.
Le dije que se relajara, que Wilson ya no era dueño del rancho, y que deberíamos echar un vistazo. Quería saber qué pensaba de la casa. La llevé arriba, y recorrimos las habitaciones y luego bajamos. Había una gran sala de estar, un den con paneles agradablemente decorados. 2 habitaciones convertidas en oficinas en casa y, finalmente, la cocina. Podía decir por su expresión que le encantaba la nueva cocina. Solo una habitación tenía mobiliario, y esa era la que tenía la intención de usar como mi oficina. El resto de la casa esperaba sus decisiones sobre cómo quería amueblarla. Le pregunté qué pensaba de la casa, y ella dijo que era realmente bonita. Le pregunté si creía que podría vivir allí, y ella preguntó, ¿qué diablos está pasando? Podía ver que estaba confundida y empezando a molestarse. Me arrodillé y metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Le dije que Wilson ya no era dueño del rancho, que yo lo era, y le preguntaba si podía vivir allí como mi esposa. Con un tono sorprendido, preguntó si yo era dueño de la casa, y asentí emocionado. Gritó, sí. Luego saqué el anillo de compromiso de mi bolsillo y lo sostuve, proponiéndole matrimonio. Su rostro se frunció, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Al principio pensé que había cometido un error hasta que ella me derribó sobre mi espalda y cubrió mi rostro de besos. Luego me presentó su dedo para que pudiera ponerle el anillo. Miró alrededor de la casa con nuevos ojos, corriendo de una habitación a otra y examinando todo. Pacientemente, esperé hasta que regresó corriendo a mis brazos. La casa es hermosa, me encanta, dijo entusiasmada. La llevé al otro lado de la habitación hacia 2 puertas que se abrían desde un pasillo. Hay 2 oficinas, una para que dirijas tu negocio y otra para mí, dije, ganándome otro largo beso. La llevé a la oficina con el escritorio y saqué un gran papel. Tenía un dibujo de una puerta de propiedad y sobre ella decía Rancho Double C. Lo revisó y preguntó qué significaba el Double C. Le dije que significa Carson y Caitlin Ranch. Lloró y empezó a tirar de mi ropa, y me uní a desnudarla. La senté en la parte superior del escritorio e inauguré la oficina con su amor. De hecho, en los días venideros, hicimos el amor en cada habitación de nuestra nueva casa. Una vez que nos recuperamos y nos vestimos, le dije que era hora de ir a decirle a sus padres. Estaba tan feliz que creo que flotó hasta la camioneta. Regresamos unos minutos después de las 6, y Bill, Colin y Sam ya estaban listos en la cocina para cenar. Entramos juntos, y Caitlin levantó la mano izquierda y gritó, «¡Nos vamos a casar!». Colin se levantó y corrió para abrazar a su hija, mientras Bill y Sam venían y me daban la mano y me daban palmaditas en la espalda. Luego recibí un gran abrazo de mi futura suegra mientras Caitlin abrazaba a su padre y a Sam. Cuando las cosas se calmaron, nos sentamos todos a comer. Caitlin esperó hasta que todos estuvieron comiendo. Por supuesto, esto significa que nos mudaremos, dijo tan despreocupadamente como le fue posible. ¿Qué?, exclamaron Bill, Colin y Sam al unísono. Me miró y me instó a contarles, así que dije, bueno, Bill, sabes que Wilson quería combinar su rancho con el tuyo. Pensé que podría ser algo bueno. Bill se puso de pie, luciendo furioso, y dijo que de ninguna manera el Flying Dall iba a conseguir su rancho. Me reí y le dije que se calmara, que ya no era el Flying Dall, sino el rancho Double C, y los nuevos propietarios están sentados en su mesa en este momento. En un estado confuso, preguntó de qué estaba hablando. Le dije que compré a Wilson y ahora el rancho es de Caitlin y mío, rancho Double C. Colin dijo que lo entendió de inmediato. Dije, Bill, pensé que si combinamos los 2 ranchos, podríamos dirigirlos. Nosotros dividiríamos las ganancias al 50 y 50. Luego dijo, pero el rancho Double C es más del doble del tamaño de mi rancho, y genera mucho más beneficio. Respondí, tú has hecho esto toda tu vida. Necesito tu ayuda. Me gustaría que seamos socios iguales. Tú estarías a cargo de las operaciones y lo que digas va. Además, es parte del rancho de Caitlin también. Mantendremos todo en familia. Se sentó y miró a Colin, ella asintió con la cabeza. Extendió la mano sobre la mesa hacia mí, y nos estrechamos la mano. Maldición, Carson, esto va a llevar algo de tiempo acostumbrarse, pero acepto tu oferta. Dije, esto significa que tendremos más manos para supervisar, y eso significa que Sam será el capataz principal. Y ahora, puedo sacar todos esos postes de cerca en los que trabajé tan duro para poner en ese lado de la propiedad. Todos se rieron de mí, y parte de esa noche fue una celebración ruidosa y bulliciosa. Caitlin pasó la noche en mi cabaña y me agotó. Llegamos tarde al desayuno al día siguiente, pero todos estaban todavía en la cocina cuando entramos. Nos estaban esperando para comer para que pudiéramos conducir todos juntos hasta el rancho Double C, y Caitlin pudiera mostrar nuestra nueva casa. Todos quedaron impresionados, y vi a Colin mirar con envidia la cocina renovada. A Caitlin y a su madre les llevó un mes a amueblar la casa. Estaba lista para mudarnos en nuestra noche de bodas. Nos casamos en el rancho Double C. Bill y su familia eran rancheros respetados y queridos,
y las familias de kilómetros a la redonda vinieron a celebrar el día. Como esposo de Caitlin, yerno de Bill y el nuevo dueño del rancho Double C, fui bienvenido en su sociedad. Más tarde, esa noche, finalmente llegamos a la cama, y nos quedamos allí, haciendo el amor esa noche y la mayor parte del siguiente día. Todavía estaríamos allí, pero en nuestro tercer día de matrimonio, llevé a mi esposa a Fiji para una luna de miel tropical. Nuestro primer rodeo de ese año tuvo un buen rendimiento, enviamos muchos animales al mercado, obteniendo una buena ganancia. Una parte significativa se destinó a pagar el préstamo, pero con el negocio de Caitlin, estábamos teniendo una vida cómoda. Incluso construimos una bonita casa nueva para Sam, y ahora tiene una novia de su edad que vive en la ciudad. Puede que tengamos otra boda pronto. Ha pasado otro año, y mi hermosa esposa acaba de darme la noticia más fantástica: está embarazada. Vamos a tener un bebé. Una palabra final antes de irme: sé que hay quienes dirán que debería haber aprendido la lección la primera vez, al hacer que Caitlin firmara un acuerdo prenupcial. Si piensas eso, entonces realmente no conoces a mi Caitlin. No es Janice. Trabaja duro en su trabajo y cuida de nuestro hogar. Es hija de su madre y comparte su amor conmigo todos los días, solo conmigo. Cada día que miro sus ojos azules irlandeses, veo ese amor.